Muy bien, vamos a ver algunas características de los ángulos formados por dos rectas paralelas y una transversal. Lo primero que debemos saber es que existen algunos ángulos que son internos o interiores y otros ángulos que son externos o exteriores. Los ángulos internos en este caso son el ángulo 3, el ángulo 4, el ángulo 5 y el ángulo 6. Y los ángulos externos o exteriores son el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 7 y el ángulo 8. Entonces, como vemos, estos son los externos, los que están por fuera, y estos serían los internos, los que están adentro. Muy bien, ahora otra característica es que los ángulos internos que están de un mismo lado de la transversal son suplementarios. ¿Cómo así los ángulos internos que están de un mismo lado de la transversal? Ya vemos que los ángulos internos serán 4, 3, 3, 4, 5 y 6. Y los que están del mismo lado de la transversal, al lado izquierdo de la transversal, tenemos el ángulo 5 y el ángulo 4. Y al lado derecho tenemos el ángulo 6 y el ángulo 3. Cada par de ángulos aquí nombrados son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo 4 más el ángulo 5 debe ser igual a 180 grados porque son suplementarios. Y al sumar el ángulo 3 más el ángulo 6 también son suplementarios, es decir que su suma mide 180. Deben sumar 180 grados. Muy bien, también los ángulos externos que están de un mismo lado de la transversal de las dos rectas paralelas también son suplementarios. Entonces vamos a mirar, ángulos externos está el 1 y del mismo lado está el 8. Por el otro lado tenemos el ángulo 7 y el ángulo 2. Estamos hablando de los ángulos externos. Entonces decimos que al sumar el ángulo 1 más el ángulo 8, este debe dar igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque son suplementarios. Y lo mismo, a sumar la medida del ángulo 7 más la medida del ángulo 2, esa suma debe ser igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque son suplementarios. También encontramos en esta situación de los ángulos formados por dos paralelas y una transversal que hay ángulos que son correspondientes, es decir, que se encuentran al mismo lado de las paralelas, al mismo lado de la transversal. ¿Cómo así? Por ejemplo, el ángulo 1 vendría siendo correspondiente al ángulo 5. Se encuentra al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. ¿Sí? Si miramos entonces el ángulo 8 es correspondiente con el ángulo 4. El ángulo 6 es correspondiente con el ángulo 2 y el ángulo 3 es correspondiente con el ángulo 6. ¿Qué pasa con esos ángulos correspondientes? Que tienen la misma medida. ¡Wow! Es decir, que el ángulo 1 tiene la misma medida que el ángulo 5 porque son correspondientes. Voy a quitar la señalización y vamos poniendo una por una. El ángulo 1 tiene la misma medida del ángulo 5. ¿Qué otra tenemos? Tenemos el ángulo 4 y el ángulo 8. El ángulo 4 tiene la misma medida que el ángulo 8. ¿Qué otro tenemos que son correspondientes? Como hemos visto, el ángulo 7 y el ángulo 3. Entonces el ángulo 3 tiene la misma medida que el ángulo 7. Y por último, el otro par de ángulos correspondientes es el ángulo 2 y el ángulo 6. Es decir, que el ángulo 2 tiene la misma medida que el ángulo 6. Recordemos que esto se puede representar con una pestañita acá que significa congruente, que tiene la misma medida. No hay problema. Entonces, eso se vendría siendo los ángulos correspondientes. Muy bien, ahora hay otros que son un poquito más especiales, más difíciles de detectar y tienen unos nombres especiales también.
hay unos que se llaman los alternos internos, que son aquellos ángulos interiores que están a distinto lado de las transversales, de la transversal, y a distinto lado de las paralelas. Entonces encontramos que el ángulo 4 con el ángulo 6 forman ángulos alternos internos. Alternos, vamos a escribir eso acá, internos. El ángulo 4 y el ángulo 6 forman un par de ángulos alternos internos y esos alternos internos tienen la misma medida también. Mira qué bonito. Y el ángulo 3 con el ángulo 5 también forman un par de ángulos alternos internos y por lo tanto tienen la misma medida. Ahora existen otros ángulos que también se llaman los alternos externos. Los alternos externos son aquellos ángulos exteriores que están a distinto lado de la transversal y a distinto lado de las paralelas. Entonces miremos, tenemos el ángulo exterior que es 8 y hay un ángulo exterior que está a distinto lado de la paralela y a distinto lado de la transversal, es decir, el ángulo 2. Entonces el ángulo 8 y el ángulo 2 forman un par de ángulos alternos externos y por lo tanto son congruentes, tienen la misma medida. Entonces el ángulo 2 es congruente al ángulo 8. Y lo mismo sucede con el otro par de ángulos, el ángulo 7 que es externo, al otro lado de las paralelas y al otro lado de la transversal encontramos el ángulo 1 y ese ángulo 1 es congruente o es igual su medida al ángulo 7 porque son alternos externos. Y aquí tenemos todo como el juego de relaciones que se pueden presentar en ángulos formados por dos paralelas y una transversal. Muy bien, ahora tenemos esta situación, tenemos el ángulo A, B, C y D, como lo indica la figura. Nos están dando el valor del ángulo B y nos dicen que el ángulo B mide 100 grados. Y nos piden el valor de A, de C y de el ángulo D. Muy bien. Vamos a empezar aplicando algo que vimos en videos anteriores sobre los ángulos. Te lo voy a dejar por acá en una tarjeta sobre ángulos suplementarios. En este caso, el ángulo A y el ángulo B están sobre una misma recta que es completamente horizontal. Eso quiere decir que el ángulo A y el ángulo B son ángulos suplementarios. El ángulo A y el ángulo B son ángulos suplementarios, es decir, que suplen, es decir, que suman 180 grados. Entonces, el ángulo A más el ángulo B debe ser igual a 180 grados. Entonces, como tenemos que el ángulo B mide 100 grados, ya sabemos, entonces el ángulo A mide 80 grados, porque al sumar 100 más 80 da 180, ¿sí? Entonces, acá el ángulo A mide 80 grados para completar ese ángulo llano de 180 grados. En la tarjeta te dejo un video donde explico los tipos de ángulos por si lo necesitas. Vamos ahora. Ya tenemos la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. Ahora necesitamos hallar la medida del ángulo C y del ángulo D. Aquí, de acuerdo a las propiedades que acabamos de ver de los ángulos cortados por una transversal, cortados por paralelas, vemos que el ángulo B es correspondiente con el ángulo D. El ángulo B es correspondiente con el ángulo D. Y por lo tanto tienen la misma medida. El ángulo B tiene la misma medida que el ángulo D. Es decir, que el ángulo D mide también 100 grados. Ya tenemos que la medida entonces del ángulo D es de 100 grados. Si tienes alguna duda o inquietud de por qué son correspondientes, entonces revisa
lo que acabamos de hacer y revisa las equivalencias, los ángulos que hay allí que son equivalentes, y vas a ver que el ángulo que estaba en la posición del ángulo B es igual al ángulo que estaba en la posición del ángulo D. Ahora tenemos el ángulo C. El ángulo C forma con el ángulo B dos ángulos que son alternos internos. Alternos internos. ¿Por qué son alternos internos? Primero, bueno, son internos porque los dos están dentro, ¿sí?, de las paralelas y dentro de la transversal. Y son alternos porque uno está al lado derecho de la transversal y el otro está al lado izquierdo de la transversal, ¿sí? Y los dos pues forman esa relación, como lo vimos en el ejemplo, como lo vimos anteriormente. Entonces, por alternos internos, el ángulo B tiene la misma medida del ángulo C. Es decir, que el ángulo C mide 100 grados también. Otra forma de determinar la medida del ángulo C es que el ángulo C es opuesto por el vértice con el ángulo D. Si quieres saber qué significa opuesto por el vértice, en la tarjeta te dejo un video donde te explico qué es opuesto por el vértice. Pero comparten el mismo vértice, ¿sí?, y algunos lados, en este caso, y por eso son iguales o tienen la misma medida. Es decir, que el ángulo C también mide 100 grados. Y hemos hallado la medida de los ángulos que nos solicitaba el ejercicio. Espero te haya quedado claro el tema de hoy. Si tienes dudas, escríbelo en los comentarios. Vamos, darle like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho.